Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Teleasturias y estamos en Del Cielo a la Tierra, un nuevo programa en nuestro periplo por aquellas personas que tienen que ver con el Principado, que son de nuestro Principado de Asturias, os repito que tienen alguna vinculación con esta maravillosa tierra, que es Asturias. Hoy tenemos a Ismael Rey. Ismael Rey lo voy a definir en 4 palabras, él no estará en absoluto de acuerdo, pero yo diría que es Carballón por encima de todo. Político, él me va a decir que no, viajero, hombre de mundo y hostelero. Y aparte de eso, persona. Don Ismael, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Que naces en el 46 en la calle Martínez Vigil, nada más y nada menos, en la capital del Principado. Efectivamente. Una casa que tenía alguna persona notable como la torera. Debajo de casa de mi abuela vivía la torera, que luego me sacó fotos como a todos los dovedos subido en el caballo, ¿no? Esa torera que ahora está inmortalizada sí. Como una de las estatuas de la capital, ¿no? Exactamente. Era bueno, en Oviedo es ella, la Vuelta a Oviedo, cualquiera. Esas cosas que todos conocemos, ¿no? Bueno, ¿en qué seno y en qué familia naces, Ismael? Pues nazco en una familia de Oviedo. Mi padre era practicante, entonces creo que era practicante y callista, lo que decía el rótulo. Mi madre ama de casa, mi abuela ama de casa. Yo nazco en casa de mi abuela y a los 4 o 5 meses nos vamos a vivir a la calle Arzobispo de Isasola, que te sonará, al Bloque Rosa. Se inaugura en esa fecha y ya, pues hasta que dejo de vivir en casa de mis padres, vivo ahí. También llamado el Campillín. O sea, el espíritu era el Campillín, pero el nombre era el Bloque Rosa. De esos primeros años, ¿qué recuerdos tienes, Ismael? Todos felices, claro. O sea, Oviedo era lo mismo que ahora, un paraíso. La diferencia quizás es que nosotros jugábamos en la calle. Todavía se podía jugar en la calle. Entre mi casa y el seminario no había nada. Había praos, el Pro María, todas esas casas no existía nada. El Campillín eran unas ruinas y pues ser niño y tener ruinas donde colarte con historias que te contaban de que podía haber bombas y de que podía haber, bueno, historias, esas leyendas de la ciudad, es una infancia maravillosa. Sobre todo por lo de la calle, por lo de la libertad, por el uso de la libertad. ¿Qué hacías en aquellos momentos? Es decir, eras un nene, supongo que jugabas como siempre y me dices en la calle. A mí lo que me cuentan, esas que te dicen, a veces te quedan frases que te dice tu padre o te dice tu madre. Y cuando yo tuve los niños, y bueno, eran niños divertidos, traviesos. Mi padre me dijo una cosa, simplemente me dijo, no tendrás nunca derecho a quejarte, no podrás superarte de lo malo que fuiste. Eso es lo que me acuerdo, ¿no? O sea, parece que era muy trasto porque era como muy inventor de maldades, de travesuras, de cosas. En esa época. Ahora soy mucho más formal. Cuéntame algo, hombre, de esa época. ¿Qué te puedo contar? Pues me acuerdo que nevaba, cosa que ahora no hace. Me acuerdo que los barrenderos hacían un caminín para ir al colegio. Yo estudiaba entonces en el Colegio Castillo, en la calle Magdalena. Un colegio, yo creo que lo que hoy se llamaría un colegio privado, pero que, bueno, pues no, era un sitio donde quedaba cerca de casa y tenía fama de buena educación, ¿no? De ser gente que enseñaba bien. A mí, yo no solo no me arrepiento de nada, sino que estoy orgulloso de, pues, a los 8 años hacer quebrados, cosas que no se hacían a lo mejor en ese tiempo en los mismos niveles de ortodoxos de las escuelas normales, de la prepa, que se iba a la prepa, o los colegios, otros colegios. Me examino de ingreso, o sea, de ingreso a bachiller al instituto, hago el primer curso en el instituto y no debía ser muy buena gente porque a mi padre le recomiendan que me lleve a un sitio donde me vigilen más. Entonces voy a los dominicos. Bueno, para mí todos los recuerdos son buenos de los dominicos. La primera vez que hice teatro lo hice ahí, la primera vez que hicimos un periódico lo hice ahí, la primera vez que hice deporte, que tengo un recuerdo de haber hecho deporte de competición, lo hice ahí. Y conservo, yo creo que la gente de la clase, del curso, sobre todo los del curso, eso sí que lo noto cada vez, los de por arriba y por abajo son del curso de por arriba y por abajo, pero los del curso, una profunda unión todavía ahora en las trastadas de entonces y en las realidades actuales, ¿no? ¿De los chavaletes de aquella recuerdas a tus amigos? Sí, yo creo que todos, yo qué sé, pues desde Rodil, Montes, Antonio Masí, Gracia, Ávila, Vigil, Bascarán, Llopis, bueno, no me sé la lista de memoria, probablemente me sepa mejor los Reyes Godos que la lista de clase de memoria. Pero éramos 3 grupos, y quizá te dije de varios grupos, ¿no? O sea, no solo del A, del B y del C. Lo que pasa es que el grupo nuestro, por la R, éramos el C.
y entonces era como más divertido, porque los repetidores, que eran los pillos siempre, los pillos, no los mejores estudiantes, pero los más pillos, siempre iban en el C, es decir, o sea, al final de la lista alfabética iban los repetidores, y entonces era como, tenías un ejemplo un poquitín mayor que tú, y eso es bueno a esa edad, porque eran y solían ser los más traviesos, los más trastos del colegio, ¿no? Me estás hablando del 50 y pico, ¿no? Te estoy hablando de, yo nací en 46, pues el 55 ingreso a bachiller y el 65 terminado bachiller, el preu después y Mieres y bueno, todo eso. Y nombres así como muy ilustres, ¿no? Me acabas de decir, gente muy conocida, Oviedo, gente... Lo que pasa es que entonces no. Entonces los padres de algunos eran conocidos. En el colegio, cuando tienes 12 años, el que más bofetadas da es el más famoso, el más tonto es el más tonto, pesa menos de lo que pesa luego en la sociedad posterior, ¿no? ¿Y tú las dabas o las recibías? Yo siempre fui una persona muy digna. Es decir, creo que di poquititas más de las que recibí, pero si no las hubiera recibido no sería normal, ¿no? O sea, en el colegio vienen de arriba y marchan para abajo, las bofetadas. Decir lo contrario, yo a esa gente que dice yo en el colegio solo las di, le digo, pues sería un colegio raro. Porque claro, estar en cuarto bachiller, siempre hay uno de quinto o de sexto, que el día que le quitas una pelota en el patio te las va a intentar dártelas, ¿no? ¿Cómo era el Oviedo de los años 50? Pues no muy diferente a lo que hay ahora, aunque lo pueda parecer, ¿no? Es decir, Oviedo siempre fue un concepto, en mi criterio, tenía dos disfrutes muy importantes. Primero, que era pequeño, que nos conocíamos todos, y segundo, que tenía cosas que no había en otros sitios. Había ópera, había el Filarmónica, había 7, 8 cines que tenían como impronta la ciudad, se iba al cine, era un acto social ir al cine, había matinales para cuando eras niño, pues, en el Santa Cruz, bueno, existía una cosa tan famosa como el Cine Asturias, que era un sitio donde se piraba, bueno, y sobre todo que podías salir con tus padres y iban a donde fueran, al Paredes, al sitio que fueran, y te podían llevar, ¿no? O sea, entonces ya participabas en esa vida un poco de social en Oviedo. Yo tengo los recuerdos, todos los recuerdos que tengo de Oviedo son absolutamente gratificantes. Y luego pues de las primeras escapadas con 16, con 17 años a tomar un vino, que si ibas a la Viuda, que si ibas a Casa Tuto, que el Bar Azul, que Casa Manolo, que Casa bueno, que al Manantial, que a la Perla. Y sitios, yo cuando volví ahora y alguien me dijo, no, es que no veo ahora están muy de moda las vinotecas. ¿Qué son las vinotecas? Un sitio para tomar vino. Y le joder, todavía lo hubo. Toda la vida lo hubo, de que era el Manantial, que era la Perla, es decir, hombre, que ahora están más limpias y que tienen más marcas de vino, bueno, pues estupendo, pero el fenómeno social de tomar vinos ese existía entonces ya, no está inventado ahora. Empiezas a estudiar en Mieres, ¿no? Sí, pero estoy en Mieres. ¿Una vez que acabas un poco la adolescencia o...? Bueno, simultaneando como el preuniversitario. Estoy en Mieres, no me destaqué en ese periodo por ser un adicto al estudio, y antes de terminar consigo trabajo en Madrid, me voy a Madrid, una multinacional, nos encaminan por la rama de la electromedicina, nos dan unos estudios específicos en Eindhoven, en la universidad, en Eindhoven, y a partir de ahí, con ese título que te dan, trabajé 15 o 18 años en las proximidades de la electromedicina siempre, ¿no? A través de Philips. ¿Qué hacías? Pues era desde reparar equipos hasta dirigir instalaciones. Sabes que en la empresa privada no se hace, ¿no? No ves como los funcionarios, que son, y ya está, en la empresa privada hay que hacer. Entonces, cuando estás destinado a una zona, como yo llevaba a la zona norte, pues lo que hubiera que hacer. En definitiva, definición laboral, epígrafe, técnico-comercial, ¿no? Definición, es decir, lo mismo técnico que comercial. Pero no era evidentemente el futuro que tu familia esperaba para ti. No tengo ni idea. Nunca se lo pregunté y nunca me importó. O sea, yo vuelvo a marcar esa pequeña idea del uso de la libertad, ¿no? Único bien con el que nacemos y el único bien con el que moriremos. Los demás se compran, se venden, se acopian, se despilfarran. La libertad solo se puede usar o padecer. No tiene más mecanismos. ¿Y cuándo le das vueltas a la cabeza y dices, tengo que hacer otra cosa que no sea electromedicina? Bueno, sucede con un proceso mío, personal, de matrimonio, residiría más tiempo en Oviedo, también la empresa necesita una relación fija, me vengo por aquí y aquí me canso. O sea, me canso de hacer aquello porque era muy creativo y muy rutinario. Es decir, para un periodo creativo en el que podías lucirte, hacer cosas tal, tenías 17 periodos de pura rutina, ¿no? Visita a un cliente, comercial, etc. Y decido que me prejubilo. Y bueno, decido que me prejubilo,
y tenía cosas pendientes en mi propio concepto de hacer, entre otras, cocinar. Y bueno, pues instaló Casa Ismael, que creo que conociste también tú, que fue en un sitio muy bonito, en la calle San Isidoro, ¿no? Termina por una punta en la Plaza del Paraguas y por la otra creo que se llama la Puerta de las Queridas del arzobispado. Hay un pozo que se restauró en aquel entonces por un vecino nuestro que era un cantero que tenía unas manos como yo nunca había visto en mi vida. Vivía enfrente de Casa Ismael. Gran hombre. La primera vez que comí en un restaurante reconoció, fue un día que por fuerza lo metí yo ahí y le dije, pues vas a comer con un mantel como Dios manda. Era un hombre sano, fuerte, mayor, ya entonces. Pero eso de la prejubilación tan joven... Es una decisión personal. No, hoy día se dice prejubilación y yo lo sintetizo en la palabra para que se entienda, es decir, ¿no? Y bueno, pues estoy 6, 7 años con el que no era ni un restaurante, era un sitio para comer agradable de los amigos, ¿no? Al final de todo el mundo, pero había más grupos de amigos que se reunían allí y además se comía que otra cosa, ¿no? Y durante ese periodo pues surgen toda esa serie de cosas que luego tú dices que sí, que yo digo que no, que como de haber sido político, que para nada. Nosotros estuvimos en la administración local, yo estuve personalmente en la administración local representando a un colectivo profesional y como no había más camino de acceso que en una lista denominada política, cosa que nunca entenderé por qué a la administración local van los políticos, y no van o los administradores o la gente que genera los impuestos, que si tenemos capacidad para generarlos, deberíamos tener capacidad para administrarlos. No es un campo que me parezca político, la administración local. Otros campos sí son políticos, hay que decidir otras cosas importantes, pero para administrar, no. Creo que es un método de intermediación, como que encarece la fruta o que encarece la carne. ¿Cómo es el momento previo a llegar a la política? Es decir, ¿cómo es tu trabajo en Casa Ismael? Bueno, ¿Qué tipo de clientela tienes? ¿Quiénes paran por allí? ¿Cómo es el Oviedo de aquel momento? Bueno, en aquel momento el Oviedo antiguo, la zona que nosotros denominamos intramuros, para especificarla, para darle una entidad tribal, de grupo, que tuviéramos imagen, estaba bastante depauperada. No vamos a decir términos peores. Estaba ahí casi todo lo que era consumo y tráfico de sustancias en ese momento, refugiado, porque no tenía uso. Es decir, la ciudad había renunciado al uso pues porque las ofertas que existían eran nocturnas. Es decir, ahí pues estaba el Tigre Juan, estaba el señor La Corucha, estaba pues, Fernando de Paraguas, es decir, gente, hosteleros de altísimo prestigio, pero nocturnos. Entonces, de día la gente normal, mis padres, esa gente de Oviedo, no bajaba al antiguo. El antiguo era un sitio de piojosos, de porretas, Entonces, bueno, yo tomo la decisión de que nos instalamos allí, pongo el restaurante y empezamos a hacer equipo, ¿no? Yo simplemente fui un poco, si acaso, catalizador de lo que allí había. Es decir, de Belarmino, que pascase, de Fernando, de la gente que de verdad tenía la capacidad y el aire. Fernando Martín, que tenía en ese momento otras corrales. Es decir, o sea, había cosas muy puntuales. A partir de ese momento yo empecé a hacer comida cuyo apellido era Casera. O sea, casera. La gente iba allí porque yo hacía unas lentejas, eran lentejas que te traían un recuerdo doméstico. Es decir, porque ya entonces en los restaurantes nos dedicamos a dar de comer sofisticado. La sofisticación que se podía entonces, que no había tanta como ahora, pero ya era eso. Y la gente que comía todos los días fuera de casa decía, coño, ¿cuándo vas a hacerme unos macarrones con chorizo? ¿O cuándo vas a hacer unas lentejas? ¿O cuándo vas a hacer unas faespintes? Y empezamos a hacer eso, y eso nos llenaba los mediodías de mesas de amigos, ¿no? De gente que iba a comer eso. Funcionó muy bien, y estando funcionando, pues por alguna razón, sería porque yo era muy revoltoso, un parlanchín, yo qué sé, pues, bueno, accedo a un cargo en la junta directiva de la Asociación de Hostelería, un cargo más, de vocal. Cuando la Asociación de Hostelería, Rafael la gente a la que yo creo que le debe la hostelería de Asturias todo, a ese equipo que había entonces, negocia pues con entonces Alianza Popular o algo, que sería una buena fuerza unirse, empresarios y representantes de los mismos en una candidatura y mover un poco lo que aquel anquilose que tenía Oviedo de las viejas tradiciones hosteleras y intentar abrirnos al uso de las calles como terrazas, un proyecto que se fue configurando. Pues a mí, textualmente a mí, la propuesta de que si yo no me importa ser el que lo represente, me la hace Fernando Martín y Rafael Serrades. Me hace la propuesta y dice, tú dirías, digo, hombre, yo no pinto nada, como yo que soy aquí el último mono llegado a esto, no tengo ninguna presencia. Bueno, pues por la razón que ellos consideraron que yo era una persona que podía revolver o dar la guerra suficiente o tener las capacidades personales de trabajo suficientes para cumplir la misión que se nos quería encomendar. Bueno, yo digo que sí, que para adelante, que siempre y cuando no me dejen solo, que cuente con ellos, que seamos un colectivo y que siempre sea así, que para adelante.
Bueno, lo hacemos. Yo estoy un periodo, 4 años de concejal. Creo que hemos hecho cosas, y digo hemos porque ha sido la asociación la que las hizo. Cosas importantes, se establecieron normativas. Anterior a nosotros, prácticamente, si tú tenías una terraza, corrías el albur de caerle bien o caerle mal a alguien. No había una normativa. Es decir, o sea, te concedían el permiso o no te concedían. El permiso no concedían. Te multaban o no te multaban dependiendo si eras amigo de alguien o si no, o si se enteraban o si no se enteraban o si hacían la vista gorda. Bueno, no había una normativa. Conseguimos que lo hubiera y conseguimos que se estableciera una regulación técnica bastante correcta en cuanto a insonorizaciones y demás, que había una cosa muy farragosa. Es decir, había un genérico. Alguien había cogido un papel que se hacía en Sevilla, Madrid, Barcelona, Murcia y lo había copiado. Obvio no tenía esas características y bueno, pues se adaptó de consenso con el ayuntamiento, y a partir de ahí, pues bueno, Oviedo está igual, solo que tiene unos pocos servicios más, como yo me acuerdo que hacíamos una cosa, que yo no me acuerdo si te pedimos a ti la música, que hacíamos una cosa llamada la ruta de las terrazas y pusimos una música, una cabecera de la Vuelta Ciclista, y yo creo que te pedimos a ti la música entonces para aquella cabecera, ¿verdad? La ruta de como si fueran las etapas de las retransmisiones que hacíais de las Vueltas Ciclistas. En aquel momento el Oviedo antiguo es cuando realmente es polleta, cuando sale, cuando se dispara. Yo estoy 6 años. ¿Qué gente era la que había y que, bueno, seguramente todos conoceremos? Te lo digo para que lo comentes en antena. Es decir, ¿qué gente había? Toda. Ahí había gente espectacular. Gente que sigue, gente que no sigue, gente ahí... Es que vamos a partir de la base de que cuando yo me instalo en el Oviedo antiguo hay 15... 18 y sin que tengamos nada que ver, pero bueno, nosotros empezamos a contratar pues vigilantes jurados que pagábamos entre los 8, 10 o 12 o 15 que éramos, y empezamos a pagarlos para que, bueno, pues para que se mantuviera limpio, para que pudiera bajar pues mis padres o amigos de mis padres o gente de Oviedo que había, como decíamos antes, había renunciado al uso porque el uso estaba incómodo, estaba sucio, estaba abandonado. Entonces, eso empieza a funcionar. Pues que si tiene el número bitácora, si tiene el número Lambar, bueno, lo que va a decir Gloria Bendita, que fue un hito en su momento, de la cual todavía queda una de las personas allí, que es Carmen, con Carmela, que es de esos sitios impasible al ademán. Es decir, vas allí y estás como hace 25 años, de a gusto excepto el humo, que ahora es obligatorio sacarlo, lo demás está igual. El tigre que desgraciadamente desapareció. Yo hay dos cosas que no creo que las autoridades de Oviedo tengan justificación para haber dejado desaparecer. Es decir, cómo no se quedaron con el traspaso de Adosinda para que eso fuera un sitio cultural o de reuniones de esta ciudad, y dejaron que se fuera, que se cerrara y que desapareciera, y otra Tigre, donde los conciertos de piano que ha dado gente que hoy llamarían virtuosos, pues son inolvidables, ¿no? O sea, que había que entrar cortando el humo con las manos a veces. Y en la política, cuando estás en la lista de Alianza Popular, en el número 6 concretamente, ¿cómo te encuentras? Bien, yo tenía el concepto claro de lo que iba. O sea, nosotros íbamos a defender nuestro colectivo, con el convencimiento de que somos uno de los colectivos que más cotizamos al ayuntamiento en impuestos directos, y que por tanto teníamos derecho a estar cerca de las decisiones de qué se hace con nuestros impuestos. Simplemente, no teníamos otra finalidad, ninguna finalidad política. Es decir, nosotros en la junta directiva había gente de todos los lados. O sea, había gente absolutamente de socialistas y comunistas, y había gente absolutamente de la extrema derecha, dentro de la propia junta directiva. Pero el consenso era lo único. Íbamos a defender procesos administrativos. Es decir, simplemente. Sin embargo, tú estando dentro de Alianza Popular, el alcalde de aquella, que era Antonio Masip, te nombra una especie de embajador en Gijón. Bueno, Antonio, en aquel momento, y en el primer tiempo de las decisiones, cuando él decide encargarme a mí me llega a nombrar concejal de turismo, siendo de la oposición, y me encarga de la realización del nuevo stand de la feria, no lo iba a hacer yo, bueno, de coordinarlo, de las ideas y de ser un poco la polea del ayuntamiento con pues él cree que el más provocador, o el que más guerra puede dar, o el que más fuerte puede hacer sonar el nombre de Oviedo en la feria soy yo, y me nombra. Yo no lo consulto, digamos, mando un escrito con 7 pólizas diciendo, os digo, pasa esto, que a nosotros nos interesa, ¿qué conlleva? ¿Qué tienes que dar a cambio? Nada, no me pide nada, tengo que dar mi trabajo, o sea, hacerlo bien. Bueno, nada, pues vamos a ver qué pasa. Las cosas se complican, las cosas salen demasiado bien, demasiado éxito, el éxito se lo apunta al alcalde, pero no se lo apunta porque sea mentira,
Pues no, se lo apuntamos porque es el alcalde. Joder, y estamos haciendo una cosa, el ayuntamiento. Luego se complica porque Izquierda Unida pues, pone algunas demandas porque cree que hay un uso incorrecto de los dineros de las partidas. Bueno, de aquella era el Partido Comunista, ¿no? Sí, bueno, era un gran amigo mío, del cual puedo decir que conservo la amistad de Xania, persona excelente donde las haya, y no soy nada dudoso de compartir sus ideas políticas. Pero un gran amigo y una gran persona y un valioso puntal de lo que se ha hecho en Oviedo desde entonces hasta ahora. Sí, y eran ellos. Bueno, total, que al final no había pasado nada normal, simplemente la Concejalía de Turismo en sus atribuciones había tomado decisiones como dedicar lo que era para los lápices, a lo mejor pues pagó más de borrar, o bueno, pero que administrativamente, quizá por la premura y el poco tiempo que llevábamos en el ayuntamiento, pues en vez de tener que comunicárselo a no sé quién para que te autorice, pues se hizo pensando que luego se podía autorizar. El Tribunal de Cuentas dijo que no preguntara bobadas más sobre ese asunto, ahí estarán las historias para contarlo, y no pasa nada. Y entonces en ese que si va a pasar, que si no va a pasar, que si aquí hay un lío, que no sé qué, pues el AP decide que mejor no estoy con ellos. Y entonces me expulsan del PP, lo cual es una anécdota muy divertida, porque yo nunca fui del PP, claro. Entonces se complica enormemente la cosa. El PP toma la decisión de expulsarme del PP. Y a una persona, que yo también quiero mucho, Alicia, la encargan de comunicármelo. Entonces nos sentamos un día y Alicia me comunica la carpeta, la apareció a la mesa y me comunica, mira, que vengo a decirte que la Junta no sé qué, lo que fuera, el órgano que quedas expulsado. Pues mira, va a estar muy jodido que quede expulsado porque no pertenezco. Pero ninguna guerra, lo que queráis decir, pues si vosotros tenéis que decir eso para que las cosas queden bien, lo decís, no, pues nada. Y me enseña la carpeta, y dice, mira, este es el expediente que tengo, la carpeta vacía. Era un poco, esas actividades políticas que tenía que hacer para que parezcan, ¿no? Y a mí no me molestó nada y no me agradó nada, quiero decir, porque podía parecer que yo había traicionado a un equipo, o podía parecer que había hecho algo malo. Ninguna de las cosas era verdad. Nosotros, como colectivo profesional, teníamos unas directrices que no tomaba Ismael Rey, que era la cabeza. En un momento determinado, ¿quién nos podía a nosotros facilitar lo que queríamos hacer en el ayuntamiento? El alcalde. ¿Qué nos pidió el alcalde? Nunca nada. Es decir, en todo el periodo, en los 4 años, no hay una sola vez que Ismael Rey haya votado una sola cosa a favor del alcalde. Que nos hayan votado todo el mundo, es decir, el PP, el Partido Comunista, las que se votaban en cualquier, siempre con AP. PP a mitad de, el cambio fue a mitad de nuestra permanencia en la ayuntamiento. Nunca, nadie podrá decir, ni una sola comisión, ni un solo sitio donde la Asociación de Hostelería, representada por mí, diera un voto que no fuera del PP. ¿Qué pasa? Que muchas veces el hecho de la duda en política es tanto como el voto, yo no lo voy a negar. Muchas veces nosotros coqueteamos con el alcalde y con el PP para sacar lo que queríamos con la posibilidad hipotética de que el voto estaba en el aire. Pero eso es una negociación de sobremesa. Nunca fue una realidad y nunca se hizo. Y después montáis una especie de intentamos hacer partidito para presentaros por vuestra cuenta las elecciones, y la cosa no funciona. Si tuviéramos aquí las estructuras escritas de cómo se monta como agrupación de colectivos profesionales para optar a un cargo en la administración local. Eso es como se monta, lo que se pretende hacer, ¿no? La filosofía. Se monta, se hace, y debido a algunas traiciones internas, dolorosas siempre, porque las traiciones te las hacen los amigos, los enemigos no te hacen traición, porque estás prevenido, no sale. Punto. Dejémoslo ahí, es un tema del que prefiero no hablar porque no hay nada que contar. Es decir, no sale y se acaba. En ese periodo yo no estoy a gusto conmigo mismo, como persona. Es decir, aparentemente todo era guapo y bonito y funcionando y no estoy a gusto como persona, y decido que voy a buscarme a mí mismo, a ver qué pasa, y tomo la decisión de abandonar todo lo que estoy haciendo lo mejor posible, lo cual nunca es bueno, no es mal hacerlo bien, pero lo mejor posible, con los menores, como dicen los americanos, daños colaterales, que los tiene que haber, y me voy. Y se va, y esa es la segunda parte de nuestro programa, así que no se nos vayan, porque aquí en la sintonía de Teleasturias seguiremos en Del Cielo a la Tierra. Hoy tenemos a Ismael Rey.
Y todos los avatares de la vida, el tema de la política, dejas lo que es Casa Ismael y te marchas. Dices tú, en el 91 tengo que encontrarme a mí mismo, yo me voy y te largas. Sí. ¿A dónde? Sin destino, me largo. En búsqueda de mi interior propiamente dicho, de yo, de lo que soy, de lo que quiero ser, de por qué no estoy a gusto, de las causas y los motivos, sin más, ni meta ni finalidad, en tiempo, en distancias, en direcciones, sin más. No hay más ni argumento ni explicación, es sencillo. ¿Sencillo? Bueno, todo lo que tiene lo resumido de complicado, pero solo eso. ¿Dónde te vas de mano? Pues como todo caminante, o como todo navegante, o como todo ciclista, a lo que está más próximo, pues Portugal. Y de ahí, pues 83 países. ¿Los tienes contabilizados? Sí, los tengo, sí, porque alguien un día, mirándolos, tengo 3 pasaportes, porque en ese periodo me caducó uno, y renové otro, y tengo otro, y contabilizando los que no están repetidos, hay 83 sellos diferentes. Alguien que dijo, porque yo dije, estuve casi en el mundo entero, y luego alguien me quitó la ilusión y me dijo, no, que va, si hay 200 y pico, o sea que me chafaron yo tenía la idea de que había estado en el mundo entero, pues para nada, o sea, ni la mitad. Estás a ver si te encuentras a ti mismo, pero claro, eso es difícil, y entonces pasan países y países y países. No es difícil porque estás solo, voluntariamente solo, que es el estado que necesitas para eso, ¿no? Es decir, sin afectos próximos, sin conocimientos próximos, sin recursos próximos, es decir, dedicándote a hacer... yo me establecí el mecanismo de que tenía que sobrevivir, ¿no? Tenía que generar lo que consumía permanentemente, y fue una experiencia absolutamente satisfactoria, es decir, absolutamente satisfactoria. Lo que más hice, de lo que más procuré las viandas propias fue de divulgar la cocina carballona. Es decir, yo he cocinado carne gobernada, 1000 cosas. En el mundo entero, en cuanto un asturiano coge una sartén y guisa, sofríe, hace un guiso para añadirlo a cualquier cosa, para hacer cualquier cosa, alrededor se produce una generación de jugos gástricos y de saliva que es espectacular. Gusta donde quiera que vayamos. ¿Te acuerdas la primera noche que pasas fuera de España? No, como la última, no es importante. Lo mismo que la última, una más, no tiene nada específico. Probablemente, me imagino que habré dormido, si no hubiera dormido a lo mejor me acordaba, por eso deduzco que habré dormido, ¿no? Pero si sabes el sitio donde llegas en Portugal, ¿no? El primer día. A todos los sitios. Yo por donde anduve no dejé ni un solo sitio al que se pudiera llegar por la costa al que no estuviera. ¿Y nadie te dijo que estás loco? Lo pensé yo mismo, no hacía falta que me lo dijeran, era obvio, pero luego resulta que no. O sea, era obvio porque todo el planteamiento parecía una locura, pero las locuras las hacen los locos. Bueno, pues en este caso la deducción final fue que la locura era una locura, pero no lo hacía un loco. Cuéntame, porque hay mucha gente que quiere saber. A ver, ¿te vas de Portugal a dónde te vas? ¿Qué países? De Portugal a Chipre, de Chipre a Cabo Verde, y de Cabo Verde de un tirón a Australia. En Australia estuve un poco de tiempo, en una isla que se llama Maui, trabajé en un charter de comida a barcos grandes, a barcos de gente rica. Es decir, establecimos un servicio de paellas, de guisos, de carnes, de empanadas, de cosas de fácil transportación en embarcaciones pequeñas a barcos grandes, a barcos de lujo. Estuve entretenido, divertido, bien. ¿Cuánto tiempo allí? 13, 14 meses. ¿De los australianos con qué te quedas? Bueno, no son australianos, realmente. Porque te dije que de un tirón a Australia. Pero, por decirlo de alguna manera, ahí eso no fue en Australia, fue en Maui, Hawái. Volví a Hawái para hacerlo de esto. En Australia me quedo con todo. Yo a Australia di la vuelta completa y me quedo con todo. Pero lo que menos conocí fueron australianos. ¿Por qué? Porque las cosas que están turísticas en los bordes están casi todas en manos de inmigrantes, es decir, inmigrantes de segunda o de tercera generación, pero que son muy orgullosos de lo que son.
No, es decir, que no son ellos definen muy, pasa también en Sudamérica, es decir, el emigrante o hijo de emigrante y la persona autóctona ahí, ¿no? Yo no he estado en países donde hay tanta gente autóctona como puede haber en Bolivia o sitios que son el 80, pues conozco más Venezuela, conozco más Colombia, y hay más mezcolanza y menos aborigen como tal, como entidades, ¿no? Pero también todo lo que es decir, es raro que estés en algún sitio donde no haya una familia que no tenga un italiano, un portugués, te digo Sudamérica, ¿no? un italiano, un portugués, un alemán, incluso un español, entre su propia familia, por nexos de matrimonio, porque el abuelo, porque el bisabuelo, es decir, eso también, pues eso pasa en Australia, ¿no? Y lo tienen, ahí las comunidades tienen su club social, llámese centro asturiano, llámese no sé qué catalán, llámese el ítalo no sé qué, cada uno tiene su sitio de reunión donde defienden, sin ir más lejos, al lado de Caracas, es una ciudad de alemanes, ¿no? Como tal pueblo. ¿Hawái es tan guay? Menos que Paraguay, pero sí, es un sitio muy rico, de un alto nivel social. ¿Allí montas algún restaurante? No, ahí hice eso de los charters que te decía, que creí que te había hecho eso de los charters de enviar, de hacer comida charter, o sea, catering. Eso lo montamos ahí. No, trabajo en una empresa que me permite hacer ese desarrollo, ¿no? ¿Sigues sin encontrarte? Entonces, ¿sigues buscándote a ti mismo? Sí, me sigo colocando más cosas. El trabajo de encontrarte es meterte la mano, sacar cosas, mirarlas, y unas son buenas y te gustan, las dejas, otras son una mierda, las tiras. No es un trabajo que digas, bueno, lo voy a hacer en 15 días. Lo haces cuando te satisface una de las cosas que resuelves, que colocas en su sitio, y profundizas, y buscas otras, y vas profundizando, y buscas otras, y así. Y eso te genera movilidad. O sea, te mueves, ¿no? El rodearte de afectos y rodearte de situaciones monótonas te impide seguir buscándote, ¿no? Eso es lo que te hace no estar parado. Más cosas. Bueno, ¿allí haces surf en algún momento o no? Yo surf no lo hice en mi vida. Yo lo que más he hecho en mi vida es windsurf. Siempre, ya lo hacía aquí, mucho antes de marchar, ¿eh? Muchos años antes de marchar, yo hacía windsurf. El surf, por alguna razón, nunca fui muy buen equilibrista, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo mismo que pues el esquí nunca yo porque soy de mucha culada y poco disfrute en el esquí, ¿no? Ya de chaval. Me acuerdo que subíamos con Hawk Pattis desde aquel tan querido alemán nuestro, que tenía el Instituto IFA, donde todos estudiamos algo. Yo estudié inglés, pues, alguien estudió algo en IFA. O sea, se lo iban a pasar por IFA. Si las muchachas estudiaban secretaría, un secretariado general que tenía bilingüe o trilingüe, y casi todos hacíamos un apoyo a la lengua del bachiller pasando por IFA. Y nos subía con microbuses al Pajares. Y yo era más de tomar un manchado que de esquiar. Ya en esa época. ¿De Hawái a dónde? De Hawái de una vuelta hacia allá, se pone la cosa muy complicada, no es grato navegar, estás permanentemente en vilo, hay mucha alteración de uso y directamente a entrarle por Panamá al Caribe y ya ahí termina mi búsqueda, digamos. Entonces tengo, entre otras cosas, yo era de la filosofía de que estar enamorado era una mariconada, es decir, que era una debilidad. Los hombres no nos enamorábamos, pero bueno, era un pensamiento que yo tenía en mi época anterior, y de repente descubro que no, que se puede estar, que se puede ser, que se puede. Y había una persona que durante mucho tiempo, una buena amiga que durante mucho tiempo, yo hacía 3 años que no la veía, o 4 años casi que no la veía cuando de lo que estamos hablando, y que siempre decía que yo era un animal de bellota que pensaba eso, ¿no? Bueno, pues entonces dije, bueno, pues como estoy por aquí voy a decírselo. Fui a decírselo, se lo dije que tenía razón, que era verdad, y desde entonces estamos juntos hasta ahora. Eso era en Venezuela, ¿no? Sí, Venezuela. Caracas, exactamente. Ahí te quedas un tiempo. Los últimos 6 o 7 años, para atrás. ¿Y qué haces allí? Pocas cosas. Es decir, en principio llego y con otro amigo, de Oviedo también, que estaba allí destinado en un banco, pues llevaba tiempo allí, conocía el mercado, las carencias, tal, y entonces monto una fábrica de tortillas españolas. Claro, aquí suena un poco a
cualquier cosa. Se llamaban tortiolé y en cualquier sitio donde fueras, es decir, Central Madiense, cualquier supermercado grande que fueras, ahí estaban nuestras tortillas. Y era lo que aquí es un poco comida rápida o para resolver un apuro, pues ahí a la colonia española, a la gente que tenía familiares, a la gente que su abuela las hacía y ya no las hacía porque ya no quedaba nadie en casa que hiciera esas cosas, pues se convierte un poco casi en una delicatez, es decir, o sea, en un producto que se vende muy bien, que se puede hacer de categoría, se puede hacer de calidad el producto. Entonces, al cabo de una temporada ya se convierte un poco en monotonía, en solo puro trabajar en lo mismo. Ya habíamos montado 3 tipos diferentes de tortilla, habíamos resuelto todos los problemas de conservaciones, pues la vendíamos fresca, ¿no? La tortilla se vendía envasada al vacío, pero no congelada, ¿no? O sea, porque tenía mucha rotación. La vendíamos muy bien, pues unos amigos gallegos, una gente conocida que eran varios de familia, querían trabajarlo, pues los 2 hijos que se empezaba a empeorar la situación en Venezuela. Y entonces, pues hicieron una inversión que fue comprarnos la fábrica y quedarse con ella y trabajarla en ese nivel. A mí en ese momento me surge un trabajo más relacionado con lo mío, ¿no? Con la computación, con la informática, en el que estoy estos últimos 4 o 5 años y que tiene que ver con seguridad informática bancaria. Y que no es conveniente que te diga en qué era porque tengo una cláusula de confidencialidad. Por la seguridad por la inseguridad que puede generar que se sepa que yo tengo esos datos o que los tuve en su momento, ¿no? Entonces, ¿Tienes muchos datos de gente de allí? ¿O no, datos de seguridad informática. Entonces, firmas unas cláusulas de confidencialidad que hace que en los siguientes 10 años no se mencione el tema. ¿Conoces mucha gente, supongo, allí? Mucha gente. Conozco mucha gente, venezolanos, españoles, de todo. Venezuela, el venezolano en sí mismo es un pueblo absolutamente hospitalario, divertido, cariñoso, jovial. El venezolano de la calle, es decir, sin más, ¿no? Es decir, es un paraíso terrenal. Venezuela es absolutamente un paraíso terrenal, no solo porque es el país más guapo del mundo, bello, belleza natural, lo tienes todo, es decir, desde el teleférico más alto del mundo hasta el río más largo de no sé dónde, hasta la primera piedra que hubo en el mundo, los tepúes, lo que quieras, y no te cuento cómo lo que son sus Caribes, ¿no? O sea, lo mismo da que te vayas a Margarita, que te vayas a Los Roques, Los Roques es un archipiélago para ir y quedarse a vivir, o sea, es un paraíso. Lo que pasa es que, pues está en el Caribe, entonces las inversiones estatales no son las correctas. Por ejemplo, pues te llegas a un sitio llamado a Los Roques, al Gran Roque, y el problema de la basura, el problema del agua potable, no hay inversiones reales en eso, como otros muchos campos, ¿no? O sea, allí la inversión es privada casi siempre, ¿no? ¿Y allí no montas ningún restaurante? No, doy muchos cursos de cocina. En el Centro Asturiano, estoy una temporada subiendo mucho a la cocina del Centro Asturiano porque el cocinero que tenían era de un pueblo que se llama El Tigre, el interior de Venezuela. Era un hombre con unas grandes capacidades culinarias, pero no cocinaba nada asturiano. O sea, ¿qué quieres desayunar? Dice, un perico. Joder, vale, ¿y una torrija? No sabe lo que es la torrija. Entonces, pues yo lo que hago es reconvertirlo. Mira, el hombre gozó lo que no te puedes imaginar en su vida, porque era un hombre con unas grandes capacidades de aprender y con mucha voluntad. Y a partir de ahí, pues llegabas, había pinchos de tortilla en la barra del Centro Asturiano y podías pedir, pues un cachopo, cosas tan simples, o sea, simplemente, pues, para que fuera. Y hacía lentejas, y hacía falada, y fue como muy divertido. Luego ahí hay una organización privilegiada que se llaman las Damas Salesianas, que las creó un sacerdote de León, que ahora existen en 20 o 20 y tantos países, que son gente de alto nivel social, como se diría aquí antiguamente, con posibles, que se dedican a hacer beneficencia. Hay gente que lo critica, porque dice, mira, estas señoritas en lo que se entretienen, pero que es necesaria, porque no hay otras asistentes sociales allí. Es decir, tienen una clínica que se llama San Juan Bosco, creo que se llama, donde hay, pues, rayos X, asistencia para la gente que no tiene otra. La sanidad pública ahí es una sanidad que son edificios, no hay nada dentro. Está bastante mal, la verdad es que está bastante mal. Entonces, yo 2 o 3 veces al año les daba un curso de cocina que ellas cobran,
entre ellas mismas, daba uno de turrones, daba otro de postres, daba 4 o 5, y con eso pues compraban 2 computadoras para un sitio, 3 chasis para hacer radiografías para no sé dónde, o llevaban a los niños huérfanos a una cosa maravillosa que hay, que es un museo del espacio, bueno, y eso es lo único que hice, digamos, dentro de la cocina. O caer en algún restaurante de algún amigo, de algún sitio donde eras cliente, y que inevitablemente te pasaran a la cocina y haznos algo de no sé qué, ¿no? O sea, pero bueno, profesionalmente ninguna cosa. Únicamente a lo que era seguridad informativa. Y el que no va a arreglar todo esto es Chávez, ¿no? Hombre, yo voy a decir una cosa. Como voy a hablar mal de Chávez, se va a pensar que pienso que Chávez es malo. Bueno, no, Chávez es Chávez. Chávez es un producto de su propia gente, es un encantador de serpientes. O sea, si lo pones en una esquina en Sabana Grande, pues le vende peines a los calvos, o sea, que decir, lo que quiera hacer. Porque es producto de esa misma sociedad. Entonces, la conoce, la maneja, la engaña permanentemente, y le está haciendo daño. Si me preguntas si le está haciendo daño voluntariamente, pues yo diría que sí, pero es una opinión personal. Digo, le está haciendo daño por poder, por ser más poderoso, por estar más tiempo en el poder. Por tanto, es voluntariamente. No que sea voluntario, voy a fastidiar al pueblo. Pero como no hay otro camino, pues pasa por prometer, hacer... En este momento, yo hablo con mi gente en Caracas, los amigos, y para conseguir leche hay que tener amigos y pagarla a precios desorbitados. Leche y otras muchísimas cosas. Cuando en Caracas hubo una época en que era el mayor consumidor de whisky de 12 años del mundo, y se podía permitir importar el hielo del mismo agua del manantial donde se hacía el whisky. Y hoy día no se encuentra de comer. O sea, y hay, pues no sé, 50, 60.000, 70.000 sitios que se llaman Mercal, donde debería haber toda la comida del mundo. ¿Tú le conociste a este? Sí, lo conocí personalmente. No me he tomado copas con él, pero he estado en varias reuniones sociales donde él estaba. Y es un encanto. Es decir, eso es como la suegra, se le visita maravilla. O sea, es un encanto. Pero el que lo padece diariamente, y bueno, veas el camino que toma. Es decir, absoluto poder, el poder absolutista, reñir con todo el mundo, porque haciéndose, ya decían los griegos, que el que escoge enemigos grandes se hace grande, y así une al pueblo. Claro, tú en Venezuela lo dices, hay un señor ahí fuera que quiere venir a invadirnos, y por solidaridad humana se juntan con él, se apiñan. Es un truco que han hecho todos los dictadores del mundo, ¿no? O sea, no está inventando nada, está aplicando las cosas que fueron exitosas para bien o para mal, pero exitosas, es decir, que consiguieron obtener poder. Yo creo que el pueblo venezolano, el propio pueblo venezolano, más temprano que tarde, abrirá los ojos. Y tiene que ser el que lo resuelva, porque él es un producto tan de ellos, que todo lo que nosotros juzguemos desde aquí va a estar prejuiciado por nuestra forma de ser, por nuestra manera de entender la sociedad, ¿no? Él es un producto de ellos mismos. Yo creo que es un mal producto, como el muñón que le sale a un árbol que hay que podarlo, pero lo dio el árbol. Es decir, no llegó nadie y se lo metió con una cuña, no es ningún invasor. Yo siempre pienso, conozco bastantes países de Sudamérica, que el peor daño a los sudamericanos se los hacen los propios sudamericanos que toman poder, más que los que les han hecho en tiempos pasados los conquistadores, ¿no? ¿Cuál fue el peor momento que pasaste, si se puede contar? Que tenga relevancia específica y que quiera contar, ninguno. ¿Verdad? Podría contarte, pues, riesgos en el viaje, problemas de la navegación, pero ninguno importante como para dejar huella. Todos, es decir, podríamos decirte, pues de repente estar en un sitio y haber tiroteos, pero bueno, pues te acuerdas, pero no te dejan una huella, porque me acordaría más de una pelea en Oviedo, que es mi sitio, que entorno, gente conocida, que haber participado en un follón en un lado donde eres un transeúnte. ¿Y cuántas veces quisiste volver antes de volver? No quise volver ni cuando volví. Volví porque me apeteció, pero no volitivamente. Es decir, no existe un raciocinio. Forma parte, el estar yo actualmente aquí, forma parte del mismo camino que emprendí hace 15 años. Es decir, de disfrutarme a mí mismo y a la gente que está conmigo, y caminar hacia donde puedo estar más a gusto cada día. ¿Y cuando estabas fuera, de qué te acordabas? Va a sonar a... ¿Qué echabas de menos? Va a sonar a borrada.
el helado de turrón de Verdú. Es decir, lo que más reiteradamente eché de menos fue el helado de turrón de Verdú. Ni la sidra del gato negro, ni el vermú de logo, ni las gambas de la paloma, ni la iglesia, ni la catedral, ni la iglesia de San Isidoro, ni el helado de Verdú de turrón. ¿Y cuándo decides marchar de allí? Bueno, ¿cuándo decides volver? No es una decisión simple. Y no digo simple por sencilla, sino simple, es decir, tiene muchos puntos. Aquello se complica. Y hay gente que vemos que se complica en serio, y hay gente que dice pasado mañana tal. Yo entiendo que aquello tiene mala solución cuando salgo y participo en 10 o 12 marchas, todo mi entorno social